Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 8 de la práctica 2. Ahora, antes de hacer el ejercicio, vamos a repasar cómo hacer el gráfico de una función lineal. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a graficar f de x igual a 2x menos 1, definida de los reales a los reales. Entonces, una forma de hacer el gráfico de una función lineal es la que voy a utilizar ahora, que es hacer una tabla de valores y darle a la x dos valores cualquiera, por ejemplo el 0 y el 1. Entonces, si x es igual a 0, para ver el correspondiente valor de y, tenemos que calcular f de 0. Ahora f de 0 va a ser igual a hacer esta cuenta, 2 por 0 menos 1. O sea, es reemplazar el 0 en la expresión para f de x y hacer la cuenta. 2 por 0 menos 1 nos da menos 1. Con lo cual, para x igual a 0, el correspondiente valor de y es menos 1. Y luego, cuando x vale 1, para ver el correspondiente valor de y, hacemos f de 1. f de 1 significa hacer esta cuenta. 2 por 1 menos 1. Y eso nos da 1. Con lo cual, cuando x vale 1, el correspondiente valor de y es 1. Ahora representamos esos puntos en nuestro sistema de coordenadas cartesiano. El 0 menos 1 es el punto que estoy marcando ahora en el gráfico. Y luego marco el punto 1, 1, que va a ser este segundo punto que estoy marcando. Y ahora, sabiendo que el gráfico de una función lineal siempre es una línea recta, entonces, usando una regla, vamos a trazar una recta que pase por los dos puntos que marcamos. Y así obtenemos el gráfico de nuestra función lineal. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 8. El ejercicio 8 nos pide hallar el punto de intersección de los gráficos de f de x y g de x. El ítem A nos dice que f de x es igual a x más 2 y g de x es igual a menos 2x más 8. Yo acá ya tengo hechos los gráficos de las dos funciones utilizando el método que les conté anteriormente. Entonces, el punto de intersección en el gráfico va a ser el punto que estoy marcando ahora, que es el punto donde se cortan las dos funciones. Entonces, ese punto va a pertenecer al gráfico de f y al gráfico de g. Ahora, los puntos del gráfico de f van a ser puntos del plano, cuya coordenada x va a ser cualquier elemento del dominio, y la coordenada y va a ser f de x. Y lo mismo para los puntos del gráfico de la función g. Van a ser puntos del plano cuya coordenada x va a ser cualquier elemento del dominio, y la coordenada y va a ser g de x. Ahora, el punto de intersección va a ser un punto del plano que, como vimos en el gráfico, pertenece al gráfico de las dos funciones. Entonces, si pertenece al gráfico de las dos funciones, entonces nos queda que f de x va a tener que ser igual a g de x. Entonces, para encontrar el punto de intersección entre dos funciones lineales, lo primero que vamos a plantear es esa condición, que f de x sea igual a g de x. En este caso nos va a quedar que x más 2 sea igual a menos 2x más 8. Entonces vamos a tener una ecuación donde vamos a poder encontrar el valor de x. En este caso, si agrupamos las x del lado izquierdo, nos va a quedar x más 2x igual a 8 menos 2. X más 2x nos queda 3x. 8 menos 2 nos queda 6. Entonces, si pasamos el 3 dividiendo, nos queda que x va a ser igual a 6 dividido 3, que es 2. Y ese va a ser la coordenada x del punto de intersección. Como vemos acá en el gráfico, este es el punto de intersección y la coordenada x vale 2. Ahora, para hallar la coordenada y, que va a ser el segundo paso, lo que vamos a hacer es calcular f de 2 o g de 2. Podemos hacer cualquiera de esos dos cálculos y nos tiene que dar el mismo resultado.
porque como vimos antes, el punto de intersección es un punto que pertenece al gráfico de las dos funciones. Yo en el ejercicio 8 voy a hacer siempre las dos cuentas para verificar que nos da el mismo resultado, pero alcanza con hacer una sola. En este caso f de 2 nos queda 2 más 2, que es 4. G de 2 nos queda menos 2 por 2, que es menos 4, y más 8 nos da 4. Como pueden ver, obtenemos el mismo resultado. Entonces, a partir de eso, tenemos que el punto de intersección va a ser el punto del plano que va a tener coordenadas x igual a 2 e y igual a 4, que es el punto que vemos en el gráfico, donde la coordenada x del punto de intersección vale 2 y la coordenada y vale 4. Bueno, vamos a ver ahora el ítem B. Entonces nuevamente vamos a repetir los pasos que vimos antes. Para encontrar el punto de intersección, primero vamos a igualar f de x con g de x. En este caso nos va a quedar 1/2 por x menos 3 igual a 4. Entonces para despejar x, el 3 que está restando lo pasamos sumando y nos queda 1/2 por x igual a 7. Y ahora este 2 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando y del lado izquierdo nos va a quedar 1 por x que es igual a x y del lado derecho nos va a quedar 7 por 2 que nos da 14. Entonces x igual a 14 va a ser la coordenada x del punto de intersección. Ahora para hallar la coordenada y vamos a calcular f de 14 o g de 14. Si calculamos f de 14, tenemos que hacer esta cuenta. 1/2 por 14 que nos da 7 y 7 menos 3 que nos da 4. Y g de 14 nos va a dar 4 también porque la función g vale siempre 4 para cualquier valor de x. Entonces tenemos que el punto de intersección va a ser el punto del plano, que va a tener coordenada x igual a 14 y coordenada y igual a 4, que es el punto del gráfico que estoy marcando ahora. Este es el punto de intersección, la coordenada x vale 14, la coordenada y vale 4. Bueno, vamos a hacer ahora el ítem C. En este caso nos dicen que la función f de x es 2x más 1 y la función g de x nos dicen que es una función lineal cuyo gráfico tiene pendiente 4 y ordenada al origen 5. Eso quiere decir que se puede escribir de esta manera, como 4x más 5. Entonces, teniendo las dos funciones ahora, repetimos el procedimiento anterior. Primero igualamos f de x igual a g de x. Entonces nos va a quedar esta ecuación, 2x más 1 igual a 4x más 5. Entonces si agrupamos las x del lado izquierdo nos queda 2x menos 4x igual a 5 menos 1. Entonces nos va a quedar menos 2x igual a 4. Si el menos 2 lo pasamos dividiendo, nos queda que x es igual a 4 dividido menos 2, que es menos 2. Y el segundo paso para encontrar el punto de intersección va a ser calcular f de menos 2 o g de menos 2. F de menos 2 va a ser hacer esta cuenta, 2 por menos 2 que es menos 4, más 1 que nos da menos 3. Y g de menos 2 va a ser hacer esta otra cuenta, 4 por menos 2 que nos da menos 8, y menos 8 más 5 nos da menos 3. Entonces ahora podemos decir que el punto de intersección entre las dos funciones va a ser el punto del plano que va a tener coordenada x igual a menos 2 y coordenada y igual a menos 3, que es el punto que estoy marcando ahora en el gráfico que ya tenía hecho de las dos funciones. Ese punto tiene coordenada x igual a menos 2 y coordenada y igual a menos 3. Que es este punto. Bueno, vamos a ver ahora el ítem D.
En este caso nuevamente nos dicen que f de x es menos x menos 6 y g de x nos dicen que es una función lineal cuyo gráfico pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente 2. Entonces, si tiene pendiente 2, lo podemos escribir como 2x, y si pasa por el origen de coordenadas, eso quiere decir que la ordenada del origen va a ser 0. Entonces, la función g de x la podemos escribir de esa manera, como 2x más 0. Ahora, el más 0 no hace falta ponerlo, y nos queda la función escrita de esa manera. Entonces, para hallar el punto de intersección entre las dos funciones, primero igualamos f de x igual a g de x, y eso nos queda esta ecuación, menos x menos 6 igual a 2x. Entonces, para encontrar la solución, agrupamos las x en este caso del lado izquierdo, y nos queda menos x menos 2x igual a 6, porque el 6 que está restando pasa sumando al otro lado. Menos x menos 2x nos queda menos 3x, y eso va a ser igual a 6. Entonces el menos 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y 6 dividido menos 3 nos queda menos 2. Entonces la coordenada de x del punto de intersección va a ser menos 2. Ahora, para hallar la coordenada y del punto de intersección, calculamos f de menos 2 o g de menos 2. Yo en este ejemplo siempre hice los dos cálculos para que vean que obtenemos el mismo resultado, pero alcanza con hacer uno solo. Entonces f de menos 2 va a ser hacer esta cuenta: menos menos 2 que nos da 2, y 2 menos 6 que nos da menos 4. Y g de menos 2 nos va a dar también menos 4, porque hay que hacer 2 por menos 2 y eso nos da menos 4. Con lo cual el punto de intersección en este caso va a ser el punto del plano, que va a tener coordenadas x igual a menos 2 e y igual a menos 4, que es el punto que estoy marcando ahora en el gráfico, que ya lo teníamos hecho de las dos funciones lineales. Este es el punto de intersección, que tiene coordenada x igual a menos 2 y coordenada y igual a menos 4. Bueno, entonces, siempre que tengamos que encontrar el punto de intersección entre dos funciones lineales, vamos a plantear lo que hicimos acá. Si las dos funciones lineales tienen diferente pendiente, como en estos 4 ejemplos, siempre vamos a encontrar un punto de intersección. Ahora, si tenemos dos funciones lineales cuyos gráficos son rectas paralelas, entonces no vamos a encontrar punto de intersección. En ese caso, las funciones van a tener que tener la misma pendiente. Entonces, antes de hacer la cuenta, viendo las expresiones para f y para g, podemos darnos cuenta si vamos a tener punto de intersección o no. Porque si tienen diferente pendiente, entonces los gráficos de las funciones se van a cortar en algún punto del plano. Y si la pendiente es la misma, no se van a cortar nunca. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 8. Espero que les haya servido. Hasta luego.